Mateo capítulo 23. Aquí en este momento del ministerio del Señor estamos en el martes, que es como conocemos nosotros la Semana Santa, ¿verdad? El martes antes de su crucifixión. En pocos días después, el Señor va a ser entregado y va a ser crucificado. Por eso a sus discípulos les estaba diciendo a cada momento esta noticia y ellos no la entendían. Ya había entrado a la ciudad de Jerusalén, montado en un burro, la gente lo había aclamado rey. Los que estaban abajo, todos los religiosos, estaban espantados en ver tanta atención. La fama que tenía Jesucristo a mí me impresiona cómo era que él en ese momento tenía tanto apoyo del pueblo, y casi no puedo entender cómo fue que en unos cuantos días, en el momento que estaba ante Pilato, nadie salió a defenderlo, sino toda la gente gritaba: crucifícale. Dice la Biblia porque habían sido sobornados por los religiosos de aquel entonces. Pero ¿dónde estaban todos aquellos ciegos, aquellos mudos, aquellos sordos, cojos, paralíticos, leprosos, que el Señor había sanado, ¿verdad? ¿Quién sabe? Porque además era una fiesta, la fiesta de la Pascua, en donde venían de diferentes lugares a Jerusalén a celebrar la Pascua. Es impresionante. Jesucristo en su ministerio dice cosas directas, dice cosas sin tapujos, como vulgarmente se dice, no tenía pelos en la lengua, decía las cosas como son. Ahora, algunas personas este capítulo 23, como es muy fuerte, porque Jesucristo en este capítulo se demuestra como una persona que tiene realmente una ira fuerte en contra de los hipócritas religiosos de su época. ¿Saben? El Señor admitía a todo tipo de persona. El Señor no criticaba al pecador por ser pecador. El Señor no acusaba como a nosotros nos acusan a veces las religiones o los religiosos, ¿verdad? En donde nos sentimos acusados y ¿cómo vamos a poder llegar? Necesitamos hacer puntos para llegar a Dios. Hay gente que no viene a Dios porque dice: no puedo venir a Él porque me siento indigno. Ciertamente nadie es digno de venir a Dios, pero tampoco los que se creen buenos o los que creen que hicieron puntos tampoco son dignos de venir a Dios. Nadie es digno de venir a Dios. Y Jesucristo vino a tenderle la mano a todo aquel que creía que no podía, que sabía que no podía. De hecho, les había dicho ya a los hipócritas religiosos de su época que se creían los buenos. Les dijo anteriormente: los asesinos, los borrachos, los despreciados, las prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos. Van adelante. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron, porque ellos reconocieron su pobreza de espíritu, porque reconocieron que no era nadie y el Señor los levanta. ¿Saben? A mí me maravilla esto porque yo en mi vida, antes de conocer al Señor, yo era un drogadicto, y cuando empecé a leer la palabra de Dios, yo me sentía indigno de venir delante de Dios. Pero descubrí que el Señor no me pedía que fuera bueno para venir delante de Dios, sino simplemente que tendiera la mano para decir ayuda. Y el Señor me tomó la mano y me sacó. Y es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Nosotros no podemos llegar a ser buenos para venir delante del Señor. Nos vamos a pasar la vida frustrados tratando de lograr algo que nunca vamos a lograr porque no tenemos la fuerza. Y de hecho, ahora va a haber un capítulo en donde el Señor se lo va a dedicar a los escribas y a los fariseos, que eran los religiosos de su época, y los va a criticar duramente. Esto no lo vemos de parte del Señor con ninguna otra persona. El Señor no critica a los borrachos en ninguna parte. No critica a los asesinos en ninguna parte. No critica a los estafadores en ninguna parte. No porque sean buenos, porque ya saben ellos que son males. Ya saben ellos que no califican. Pero critica a los que se la daban como que tenían la medallita de la buena conducta, pero que no calificaban delante de Dios. Algunos se han atrevido a decir, bueno, hay críticos de la Biblia muy raros que se dan la credencial de criticar las Escrituras y de decir esto está bien y esto está mal, como si ellos fueran realmente los jueces, ¿no? Pero algunos han dicho que esto está injertado aquí y que realmente Jesucristo no lo dijo porque va en contra de su carácter. El Señor en ese momento venía airado porque había algo que estaba sucediendo que le dio mucho coraje, y era que la gente, los religiosos de aquella época, estaban aprovechándose del deseo natural que la persona tiene de entregarle algo a Dios.
el deseo natural de darle algo al Señor, y estos hombres, estos religiosos, se estaban aprovechando de eso para ganar dinero. Saben, hay de aquella persona que en el nombre del Señor, entre comillas, le saque dinero a la gente. No sé cómo le va a responder al Señor. No digo que está mal pedir dinero para utilizarlo en la obra, pero hay de aquel que se haga rico a expensas del deseo de aquellos que quieren hacer bien. Y por eso el Señor aquí critica muy fuertemente a estas personas, porque ellos ciertamente no solamente van a hacerlo a expensas de la gente, el sacar dinero, sino muchas otras obras terribles e hipócritas que vamos a leer aquí. Entonces, en el capítulo 23, versículo 1. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Cuando Jesucristo empezó el sermón del monte, casi al principio dijo a sus discípulos: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos, en ninguna manera entraréis en el reino de los cielos. Y todo el mundo se quedó asombrado diciendo: pero ¿cómo le vamos a hacer? Estas personas viven para cumplir la ley. Miren, el fariseo, la palabra fariseo literalmente significa apartado. ¿Apartado para qué? Ellos se habían apartado a dedicar su vida a cumplir la ley. No solamente la ley escrita, la ley de Moisés, por ejemplo, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, en hebreo el Torah, la ley, sino también el Talmud, todos los libros que ellos habían añadido de costumbres, de ordenanzas, de tradiciones. Pero aparte de eso estaba la tradición oral, que eran cosas que se repetían unos a otros. Supuestamente ellos dicen que esa tradición oral venía desde Moisés, que había cosas que no quedaron escritas, pero que se transmitieron oralmente. Y había una serie de situaciones tan estrictas. Ustedes saben que a Jesucristo lo criticaron fuertísimamente por cuanto él y sus discípulos no guardaban estos ordenanzas que no venían de parte de Dios, sino de parte de los hombres, muy estrictas. Bueno, estos hombres vivían para cumplir la ley. Imagínense ustedes, habían dedicado sus vidas exclusivamente a cumplir la ley. Y el Señor les dice: si la justicia de ustedes no es mayor que la de estos que están aquí, no van a entrar al reino de los cielos. Pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si estos hombres viven para cumplir la ley, si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, pues ¿cómo va a ser mayor? Además, estos fariseos veían a toda la gente que no era como ellos, como gente inferior, como pobres de ustedes. Nosotros sí estamos sirviendo a Dios. Para eso nos levantamos y nos acostamos sirviendo a Dios. Y mientras dormimos también. Y todo el tiempo guardando la ley. Jesucristo aquí les va a mostrar que la estaban guardando por afuera. Dice: ellos dicen, pero no hacen. Aparentan que están guardando la ley, hablan muy bonito, pero no hacen. Dicen, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés era un asiento de piedra, más o menos grande, que estaba en la sinagoga, al lado de donde guardaban los rollos de las escrituras. Las escrituras no las tenían en libros como nosotros. Este sistema de códice o libro es moderno. Anteriormente se escribía en rollos y se iba dando la vuelta, y no había forma de decir vete a la página número 37, porque en donde les tocaba leían e iban dándole vuelta al rollo, y de repente sacaban: este es el de Isaías, y luego vamos a sacar el de Nehemías, y vamos a sacar, cada libro tenía su rollo. Y había algunos libros que eran muy grandes que estaban escritos en varios rollos, en varios volúmenes. Y al lado de estos rollos, en donde tenían la ley, guardados en un armario más o menos grande, estaba esta silla de piedra que era la cátedra de Moisés, en donde el rabino o la persona que llegaba ahí, el maestro, a leer, sacaba el rollo, lo leía y luego se sentaba allí. Y cuando se sentaba allí, estaba explicando la ley, interpretándola delante de la gente. O sea, que en el momento que la persona estaba sentada allí, les iba a decir a la gente lo que la Escritura acaba de decir. Jesucristo hizo eso. Cuando leyó la profecía de Isaías 61:1, cuando terminó de leer la profecía,
se sentó y les dijo a la gente: esta escritura se acaba de cumplir hoy delante de vuestros ojos. ¿Y qué fue lo que el Señor leyó? Bueno, se los voy a leer aquí en 61:1, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí cerró la escritura. No continuó, porque después la profecía habla de la segunda venida del Mesías, la que estamos esperando ahora. Interesante. Y cerró el libro y se sentó en la cátedra de Moisés. Bueno, el Señor está diciendo aquí: estos escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés a enseñarles. Digan como ellos dicen, pero no como ellos hacen, porque son hipócritas. Ahora, los escribas, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas eran, muchos de ellos fariseos también, eran los que se dedicaban a copiar la escritura. Nuevamente, no había imprentas, no había forma de duplicar más que a mano. La copia era a mano, y eran gente muy especial. Esto sí es loable de los escribas. Les voy a decir lo que era loable de los escribas. Que tenían varias maneras de preservar la autenticidad del documento. Fíjense, esto es bien interesante, porque dibujaban las letras, y las letras tenían que tener una cierta forma, y la página, o sea, la columna tenía que terminar con tal letra en tal momento, tenía que medir, y medían el tamaño de las letras. La tinta tenía que ser una tinta especial, y cuando escribían la palabra Dios, estos eran los talmudistas, ¿verdad?, sacaban una pluma nueva, un nuevo frasco de tinta, se iban a dar un baño entero, se cambiaban de ropa limpia y escribían la palabra Dios. Y seguían. Y si seguía más adelante en el mismo versículo nuevamente la palabra Dios otra vez, se quitaban la ropa, se daban otro baño completo, se ponían ropa limpia, nueva pluma, nueva tinta, y exageradamente, ¿verdad? Pero eso lo hacían por respeto a la escritura, de manera que todo tenía que medir, y si de repente alguien medía una letra y esa F le quedó más grande que la demás, rompían todo el rollo, porque ahí no había delete, ¿verdad? Rompían todo el rollo. Los masoretas también eran escribas. Ellos fueron los que dividieron toda la escritura, bueno, el Antiguo Testamento, en capítulos y en versículos. Contaron todo lo que era contable, contaron cuál era la letra central de cada libro, contaron cuántas veces aparece la palabra a, de, cómo, sí, Señor. Todo lo que era contable lo contaron. La letra central de cada versículo, de cada capítulo, de cada libro, etcétera. Entonces, la forma en la que ellos preservaban la autenticidad del documento era: se ponían a contar. ¡Ay, este versículo no me salió con la cuenta que normalmente debería salir! Rompían el documento porque no era legítimo. Y eso permitió que se encontraran documentos en las cuevas del Qumrán, muy cercanos a la fecha cuando fueron escritos los originales, que los compararon con los textos masoretas más antiguos, que son como del año 900 después de Cristo, que se tienen, y otros que se han encontrado nuevos, están idénticos, ¿verdad? Las variaciones son mínimas totalmente, pero demasiado mínimas. Bueno, estos eran los escribas. Se sentían con la autoridad de interpretar la escritura, y también se sentaban en esta cátedra de Moisés. Entonces el Señor está diciendo aquí: todo lo que digan, guárdenlo, pero no hagan, porque ellos dicen y no hacen. Ahora, imagínense, Él está hablando delante de toda la gente, pero están los escribas y fariseos ahí, mordiéndose los dientes así, ¿verdad?, con la rabia de a ver en qué momento lo tomamos a este y lo matamos. Ya el plan de la muerte del Señor ya venía desde antes, pero aquí ya se empezaba a echarle más leña al fuego, ¿verdad? El Señor no tiene temor de lo que está diciendo. Dice: ¿y por qué ellos dicen y no hacen? Versículo 4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Saben? Esto es muy importante, porque el Señor dijo: vengan a mí los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Pero las religiones, y con eso digo todas las religiones, ¿saben qué? Para mí lo que significa religión, la palabra religión establecida. Toda la religión pone cargas sobre la persona. Esto lo tienes que hacer así y así y así y así. Y uno se va cargando con las cosas que uno debe hacer, las situaciones que uno tiene que cumplir.
Y el Señor nos viene a quitar las cargas. No quiere decir que yo no tengo responsabilidad delante de Dios. Obviamente que tengo responsabilidad, pero es una responsabilidad en donde dice el Señor, deja sobre de mí tus cargas y lleva mi yugo. Ustedes saben lo que es el yugo. Ese instrumento donde tienen los animales, ¿verdad? Cuando están arando, donde van, por ejemplo, dos bueyes que tienen el mismo yugo. En este caso, el yugo quiere decir esto. Yo traigo ese yugo. ¿Saben quién va en el otro lado? El Señor. El Señor me va guiando. Con su yugo me va llevando a donde yo necesito ir. Pero cuando yo me resisto, dice, su yugo es ligero. Cuando yo me resisto, el yugo se me hace un poco más pesado. Pero realmente es impresionante cómo el Señor me dice, deja tus cargas. El Señor no me ha pedido a caminar un camino difícil. Muchos dicen, ay, qué difícil es ser cristiano. Solamente se hace difícil cuando yo realmente estoy peleando contra el Señor y no quiero caminar por donde Él me dice. ¿Saben la diferencia de lo que Cristo vino a hacer a la diferencia de lo que alguna religión nos dice? La religión nos pone mandamientos y nos pone leyes que no tienen sentido. El Señor solamente me dice lo que yo tengo que hacer porque me conviene para mi vida. ¿Me entienden? El Señor me pide cosas que me benefician a mí. No solamente me dice, tienes que hacer esto, ¿por qué? Porque sí, porque yo soy Dios y porque te lo digo y porque se me antojó. Estos hombres ponían cargas a la gente así. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que guardar esto, tienes que guardarlo de esta manera, te tienes que lavar de esta manera, te tienes que dormir de esta manera, tienes que comer de esta manera. Tenían leyes para todo. Y la gente, ¿saben lo que hacían ellos? Los veían a ellos como, wow, ustedes son pues realmente los santos. Yo no puedo vivir una vida así. Yo no puedo vivir una vida tan santa. Yo no puedo vivir una vida con tantas cargas. Y dice, pero ellos ni con un dedo las mueven. Ellos no las llevaban. Pero cuando veían a la gente con necesidad, ¿y cómo le hago? Eso es lo más terrible, ¿no? Porque Jesucristo les había dicho anteriormente, ¿saben qué? Ustedes oyeron a Juan. Y Juan, ¿sabían ustedes que era un profeta de Dios? Y ustedes no se quisieron arrepentir. Porque si se arrepentían, tendrían que reconocer que andaban mal. Entonces no se quisieron arrepentir. Pero dice, aun cuando vieron ustedes que las prostitutas y los asesinos y los borrachos y los traficantes y todo lo que había allí, ¿verdad? Estaban aceptando a Dios, estaban arrepintiéndose, ustedes no se tocaron el corazón para decir, mira lo que está haciendo Dios, nosotros también nos tenemos que arrepentir. Contrario al simplemente ver a una persona sufrir y no quererla ayudar. ¿Sufrir cómo? Sufrir porque no pueden servir a Dios. Estos los condenaban a la gente. Pobrecito, miserable de ti que no puedes servir a Dios. Va contrario al corazón de Dios. Por eso el Señor tiene aquí un conflicto grave con ellos. Porque el Señor tiene un corazón de ayudar a las cosas. ¿Saben una cosa? Dios es nuestro amigo. Dios quiere ser nuestro amigo. Dios quiere tendernos la mano para sacarnos del hoyo. No para meternos al hoyo. No para ponernos en el fuego a ver si hacemos tss, como algunos creen que es. En serio, yo tenía un tío que decía, yo no puedo creer en Dios. Si yo creyera en Dios, que somos todos nosotros los conejillos de indias, ahí que para experimento, a ver, voy a ver qué hace si le pongo por aquí una trampita. Dios no es así. Dios nos está ayudando para que vivamos una vida abundante y tengamos vida eterna. Envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Y aquí dice, ustedes ni con un dedo quieren mover esas cargas de la gente que tiene ese problema. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Fíjense, dice que ensanchan sus filacterias. La filacteria era una cajita de cuero en donde adentro tenía unas escrituras. Y las escrituras que tienen en el Antiguo Testamento hay 6 partes en donde el Señor dice, estas palabras que te digo yo hoy no las olvides, repítelas todo el tiempo, a tus hijos repíteselas cuando te levantes, en la mañana, al mediodía, cuando te sientes a comer, cuando estés en el camino y cuando te vayas a acostar, repítelas todo el tiempo, o sea, que de tu boca salgan estas palabras, que estén siempre contigo. Dice, átalas en tu brazo y ponlas por frontal delante de tus ojos. Y esto lo tenían los judíos como algo figurativo, ¿verdad? O sea, atarla sobre mi mano no quiere decir que me la voy a poner aquí en la mano, sino algo figurativo, que esté siempre conmigo.
Y lo tenían como sistema figurativo hasta que fueron deportados a Babilonia, 400 años antes de Cristo. Y una vez que fueron deportados a Babilonia, porque el Señor ya se hartó de ellos y les dijo, ok, ustedes van a ser deportados a Babilonia porque son una nación rebelde. Cuando regresaron de allí, ya no fueron más idólatras, fíjense. Después de eso, Israel ya no adoró más ídolos. Pero se empezaron a hacer esas cajitas, se las ataban en las manos. Y hasta el día de hoy, ustedes van a Jerusalén y pueden ver ahí a unos rabinos que están por donde está el muro de los lamentos, con sus cajitas de cuero aquí en la cabeza, y amarradas con una cinta de cuero, y en el brazo izquierdo y en la frente las traen. Bueno, aquí ya estaban con esa costumbre. Y dice, las ensanchan, hacen las cajitas más grandes, ¿verdad? Para que se noten, mira, traigo aquí la cajita. Para mostrar algo externo, algún tipo de espiritualidad externa. Y dice, y extienden los flecos de sus mantos. El Señor había ordenado que el manto que la persona tuviera, ¿verdad? Sobre todo el sacerdote, pero lo usaba, por ejemplo, el Señor también tenía un manto así. El Señor tenía una túnica que le cubría el cuerpo, pegada al cuerpo. Como todos se vestían en aquel entonces, ¿verdad? En Palestina el varón se vestía con una túnica pegada al cuerpo, la mujer también, pero después el varón traía como un manto que le daba vuelta, se lo enrollaba, pero ese manto obviamente era un manto rectangular y en cada extremo tenía unos flecos que colgaban. Y era como un recordatorio para que recordara el pueblo de Israel el pacto que tenían con Dios y que eran separados para Dios. Y estos hombres hacían esos flecos súper grandes como para que la gente los viera, ¿verdad? Y se dieran cuenta que ellos estaban dando cuenta que estaban apartados para Dios. Y luego dice, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. O sea, mostrarse importantes, que toda la gente los vea en una posición. Dice, y que los maestros en las plazas, las salutaciones, que los hombres los llamen rabí, rabí. Era una costumbre que la persona que sabía menos acerca de Dios, siempre que pasaba por allí el maestro que sí sabía, se humillaba, le decía rabí, rabí, y lo saludaba. Entonces les gustaba esto. Yo soy el que sabe lo que sucede. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí. Y ahí me imagino que el Señor se está volteando a sus discípulos. Vosotros no querráis que nadie os llame rabí, porque uno es vuestro rabí, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. La palabra rabí viene del hebreo rab, que significa grande. Y rabí significa como el grande. Que no quieres que nadie te llamen el grande, porque solo hoy hay uno que es el grande, ¿verdad? Que es el Señor. Y luego dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Tremendo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Aquí es otra palabra. No viene de la palabra rabí, sino viene de la palabra catetesis, o algo así, de donde viene la palabra catecismo, o sea que significa enseñanza. No querráis que nadie os llame maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí el Señor a sus discípulos les dice el contraste grave. Vean ustedes a los religiosos que se dan importancia y que les encanta que la gente los esté adulando. Pero entre vosotros no es así, ¿verdad? El que quiera ser grande, sea el siervo. El que quiera realmente llegar a ser el grande, sea el siervo. El Señor esto ya se los había anunciado muchas veces a ellos, pero ellos no lo entendían. Ellos siempre andaban buscando quién quería ser, quién va a ser el mayor, y se preguntaban entre ellos, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Y el Señor constantemente les decía, el más importante es el que sirve, es el que se pone más abajo. ¿Por qué? Porque el que se humilla va a ser enaltecido. ¿Por quién? Por Dios. Y el que se enaltece va a ser derribado, va a ser humillado. ¿Por quién? Por Dios. Y aquí tenemos una enseñanza para nosotros, ¿verdad? En el Señor nosotros aprendemos la pirámide invertida. Qué tremendo debe ser cuando encontremos cara a cara al Señor y nos demos cuenta que Dios no es prepotente. Hay una historia que dicen que había un minero que estaba trabajando en una mina de carbón, y el horario que él tenía, le gustaba ir a la iglesia y adorar al Señor, pero cuando él terminaba,
no había ningún servicio en la iglesia y el pastor de la iglesia lo veía que se arrodillaba, levantaba las manos y decía: Señor, aquí está Santiago, Señor, aquí está Santiago, y se iba. Y cada vez que venía, lo veía que solamente se arrodillaba y levantaba los brazos y le decía: Señor, aquí está Santiago. Y una vez encontró que iban sacando a Santiago muerto de la mina. Se había habido un derrumbe y había muerto, y se entristeció mucho. Bueno, hicieron el funeral y todo eso, y esa noche el pastor tuvo una visión en donde él vio que Santiago iba subiendo las escaleras para entrar al cielo, unas escaleras luminosas en el espacio. Había ángeles cantando y haciendo una gran fiesta que volaban alrededor, por arriba, por abajo y alrededor de las escaleras, ¿verdad? Y el único que iba subiendo ahí era Santiago. Y hasta el final estaba un trono resplandeciente, y Santiago como medio aturdido y asombrado de todo lo que estaba pasando, porque él iba subiendo la escalera. Y poco antes de llegar arriba, el Señor se baja del trono, se arrodilla, le da la mano y le dice: Santiago, aquí está Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, ¿se imaginan ustedes qué será ver al Señor cara a cara, como lo conocemos aquí en la Escritura, manso y humilde? No va a ser arrogante, no va a ser prepotente, porque no es su carácter. Su carácter es ser manso y humilde de corazón. Mateo 23:13, el Señor hablando ahora aquí, volteando su atención a los fariseos dentro de la multitud con donde está él hablando, va a hacer unas acusaciones tremendas. Yo creo que el Señor Jesucristo fue crucificado por muchos motivos, porque había venido a presentar claramente a los religiosos de su época cómo era el reino de Dios, y ellos lo sabían y sabían que Jesucristo tenía razón. Se había ganado la confianza del pueblo. Los religiosos de su época no tenían la confianza del pueblo, porque les ponían cargas que no podían llevar. Eso lo había dicho anteriormente. Porque eran hipócritas y la gente se sentía como amenazada con la religiosidad falsa de estos hipócritas fariseos. La gente se daba cuenta. Saben, a nosotros no nos engañan tampoco. Nosotros nos damos cuenta cuando conocemos personas que se dicen que son y no son. Tal vez nos pueden engañar por un tiempo, pero qué coraje da a veces cuando, y qué desilusión, ¿verdad?, cuando vemos esta hipocresía. Más aún, qué terrible es cuando vemos una persona que se dice que es un verdadero siervo de Dios y lo vemos caer en un pecado escandaloso que hace que muchos incluso dejen al Señor. Yo he sido testigo de eso muchas veces. Y son personas que se han puesto a criticar al pecador como pobrecito de aquel. No quiero decir nombres porque no es prudente, pero yo he visto varios que han caído, que ahora ya no, sus nombres no aparecen en ninguna parte, que en el momento en donde había una persona con un pecado lo criticaban y lo condenaban y decían: a este afuera. Y cuando ellos fueron encontrados con el mismo problema o peor, en las mismas circunstancias o peores, pedían perdón. Qué terrible ver cuando eso sucede. Bueno, estos eran estos escribas y fariseos a los cuales el Señor está dirigiendo este discurso. Y es un discurso fuerte porque acaba de hacer una comparación. Acaba de decir a sus discípulos lo que no deben de hacer. Les acaba de decir, ¿verdad?, cuidado con estos hipócritas que se sientan en la cátedra de Moisés y les están enseñando. Bueno, está bien, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Es ya una enseñanza que les está diciendo el Señor a la multitud. Y luego empieza a hablarles, ¿verdad?, de cómo ellos accionan, sus actos hipócritas que la gente ya los conocía. Y después les dice: no sean ustedes así. Ustedes no sean así, ustedes tienen que ser al revés, ustedes tienen que ser humildes, ustedes tienen que buscar al Señor de una forma humilde y tienen que demostrarlo en su vida, ustedes tienen que servir. Y saben, en realidad, eso me maravilla porque hoy en día se buscan muchos títulos. A la gente les encanta que les pongan títulos así de reverendo, reverendísimo, es súper archirreverendo, ¿me entiendes? O sea, ya no sé. Les gustan mucho esos títulos así pomposos, reverendo, apóstol y enviado, profeta, y algunos se ponen unos títulos así bien inflados. Su excelencia, títulos de monarcas, títulos divinos que en un momento dado deben ser solamente para el Señor. Los hombres los están tomando.
tal como lo hacían los emperadores romanos. Augusto era un nombre que significaba algo divino. Fíjense que la moneda del César, ¿sabe qué decía ahí? Por lo menos de uno de los emperadores, decía ahí, Dios y sumo pontífice. Ay, Dios mío. Lo más alto que hay en cuanto al contacto con el hombre y Dios. ¿Saben? Cualquier hombre que se levante diciendo, tú no puedes llegar a Dios así nada más, tienes que venir a través de mí, es falso. Es falso. Porque el Señor ha tendido la mano a todos nosotros. Nosotros tenemos un contacto directo con el Señor. Y eso lo tenemos que saber porque el Señor no mira a la persona que es buena, mira al que es humilde de corazón, al que se reconoce como nada. Es más, hay una parte donde el Señor habla de un pecador y un fariseo, que eran estos religiosos que se dedicaban a cumplir la ley, que estaban en el templo orando. Y el fariseo levantaba la cara y decía, Señor, te doy gracias que no soy como los demás hombres, que no soy borracho, que no soy fornicario, que no soy, qué sé yo, ladrón, y diezmo todo, cumplo la ley al pie de la letra, todo lo guardo perfectamente bien. Y no soy ni siquiera como este pecador que está ahí, porque ahí había un pecador que estaba ahí arrodillado y ni siquiera con la cabeza abajo no la quería levantar. Ni siquiera soy como este pecador que está aquí. Gracias, Señor. Y el otro dice que ni siquiera levantaba la cabeza, no se atrevía y decía, Señor, se golpeaba el pecho diciendo, Señor, ten compasión de mí que soy pecador, sé propicio a mí. Dice, les digo, dice el Señor, que ese pecador salió justificado delante de Dios, el otro no. El otro estaba dando gracias de lo que no era. Estos hombres se creían, pero sabían en su corazón que no eran ciertos. Sabían en su corazón que eso no era verdad. Saben, esto, como dije yo, es un capítulo un poquito oscuro por lo que está hablando el Señor aquí, pero debo decir una cosa que es importante que la notemos. Nosotros no estamos libres de caer en una cosa así. De que se nos empecemos a levantar el cuello a creernos los buenos y luego, digamos como el Chapulín Colorado, síganme los buenos. ¿Verdad? Y creamos que ya hemos llegado y que ahora, a ver, pasa para acá, déjame orar por ti, porque yo sí puedo orar. ¿Saben? Hay gente que a mí me ha tratado de algunas cosas así que, a ver, venga a orar por mí, porque a usted sí lo escucha a Dios. Un momentito, a Dios nos escucha a todos, ¿cómo que a mí sí me escucha? Es que hay gente que dice eso. Yo estoy hablando con el Señor y a veces no explican. Y el Señor me dijo, oye, ¿cómo le dice el Señor a este cuando a mí no me dice nada, verdad? Y hay formas de que el Señor nos habla, ¿verdad? Pero a veces al no explicarlo, la gente cree, este tiene contacto directo con el Señor. Ya ni necesita chatear, directamente lo llama por teléfono al celular. Bueno, el Señor aquí abre su boca y les dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y este más va en contraste a lo que acaba de decir. Ustedes no sean así, más bien busquen ser humildes, porque el humilde será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Pero se voltea a los religiosos y les dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Qué terrible! Y esto es posible para cualquier persona, no solamente para los escribas y fariseos hipócritas. Para cualquier hipócrita religioso esto es posible. ¿Por qué? Porque el hipócrita no va a entrar. Y por su hipocresía se va a engañar y va a engañar a otros. Eso sucede. ¿Me entienden lo que digo? Si yo soy hipócrita y vivo una vida de pecado, yo tengo que darme una excusa por qué vivo así. Tengo que eventualmente sacar una razón por la cual yo estoy practicando lo que estoy practicando, que Dios no lo aprueba. Y una vez que yo lo practique así, ¿verdad? Voy a cerrar la puerta. Una vez que ya me excuse yo, cierro la puerta para mí y cierro la puerta para los demás. Ahora, acá esto es un poquito más amplio, porque eso de cerrar la puerta también significa, ustedes con todas sus tradiciones y con todos sus legalismos que están poniendo, que Dios jamás exigió, no entran. Pero también le ponen la película tan difícil a la gente que tampoco entran, tampoco se quieren acercar a Dios. Y este es el engaño más grande que el enemigo ha hecho en la iglesia.
Mucha gente no se le antoja acercarse a Dios porque cree que Dios es aburrido, porque cree que Dios es una serie de legalismos, porque cree que Dios le va a pedir algo que le va a hacer daño, y Dios me va a hacer algo que no me gusta, y Dios me va a hacer que me duela, y Dios me va a pegar, me va a castigar. Y Dios no es así. Nadie piensa, oye, qué tonto soy, ¿cómo no vengo a Dios si Dios me hizo, si Dios me creó y me creó para que tenga vida abundante y Él me ama y sabe lo que es mejor para mí? ¿Por qué no vengo a Dios? Porque no quiero. No, la gente no piensa así. El que no se acerca a Dios es porque no conoce a Dios, porque no lo quiere conocer, porque le han cerrado la puerta a alguien. Las religiones, y con esto hablo de todas las religiones, pintan de Dios no una imagen real, sino una caricatura. ¿Saben qué es una caricatura? La caricatura es cuando a alguien le exageran un rasgo de la cara o varios rasgos. Y la caricatura puede producir burla, risa o espanto. Y cuando la gente de repente ve una caricatura de Dios, se burla, se ríe o se espanta, pero no se acerca. Pero la imagen real del Señor la tenemos aquí en la palabra y no necesitamos que nadie nos diga cómo es Dios. Directamente podemos nosotros orar con Él y saber cómo Él es. La palabra nos dice cómo Él es. No necesitamos que nadie nos diga. Dice el Señor que Él ha escrito sus leyes en nuestros corazones. Qué tremendo. Entonces dice aquí: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretexto, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Este versículo no se encuentra en muchos de los manuscritos más antiguos, pero sí se encuentra en el Evangelio de Marcos y de Lucas. O sea que el Señor sí dijo esto. Y lo que quiere decir esto, estos hombres se metían ahí y hacían largas oraciones y se consideraba en aquel entonces como una cosa muy buena, muy noble y muy santa delante de Dios, pagarle dinero al que venía a orar, soportar económicamente a esa persona que vino a orar a mi casa. Entonces, como viene a orar y voy a hacer una oración por ti, pues las viudas normalmente, las que tenían mucho dinero, y estos hombres prácticamente le quitaban las herencias a las viudas. Era una práctica que existía en aquel entonces. Y principalmente se refiere a eso. Porque ¿saben qué? La práctica de que se metieran con la viuda físicamente ya era muy grosera. O sea, obviamente que eso es un pecado, ¿verdad? Pero si me están pagando por mi oración, ¿verdad? Me están pagando por mi servicio. El obrero es digno de su salario. Pero el Señor está criticando esto porque dice, no, ustedes devoran eso. Ustedes van ahí por el dinero. Ustedes no van ahí porque realmente les interese orar por la viuda, sino van para quitarles la herencia, van para quitarles el dinero. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Un prosélito, entendemos el prosélito, hacerlo judío, hacerlo de la misma religión. Los judíos no eran muy conocidos por hacer proselitismo. Realmente a los judíos no les interesaba mucho que los demás que no eran judíos se hicieran judíos. Pero a veces, una vez que la gente estaba ya interesada, sí les obligaban a guardar toda la ley. Ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pablo andaba predicando el evangelio en las regiones de gentiles, llegaban los judíos atrás a decir, ustedes necesitan circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés y luego ser cristianos. Si no, no van a poder ser unos verdaderos cristianos. Y dice, aquí ustedes los hacen 2 veces más hijos del infierno. O sea, van a llegar a ser peores que ustedes. Van a llegar a ser peores de hipócritas que ustedes. Porque les van a enseñar la misma hipocresía. Hay de aquellos que sigan siendo guiados por estos ciegos hipócritas, porque van a llegar a ser ciegos hipócritas también. Y qué terrible. Es como aquellas personas que se meten en una secta. Y saben, hablando de sectas, quiero decir una cosa. Las sectas que han salido nacen generalmente cuando la persona que está como líder se levanta como la palabra de autoridad incuestionable. Y no me cuestiones porque yo soy el ungido del Señor. Entonces, de ese momento ya se hizo una secta. Y hay muchos que se levantan, buenos movimientos donde la persona empieza a ver, cuando escuchemos eso, es una luz roja ya. Porque nadie me puede decir a mí, ni a ustedes, que no tenemos el derecho de todo lo que escuchamos cotejarlo con la Escritura. Lo que yo estoy hablando aquí, ustedes lo deben de cotejar ahí para saber si lo que les estoy diciendo es verdad o no. Porque mi palabra no es más allá que lo que dice la Biblia. Aquí estamos estudiando la Biblia, pero yo estoy acostumbrado a escuchar pláticas y decir, sí, me parece bien. No, en esto que dijo no estoy de acuerdo, porque aquí veo otra cosa.
Y eso es bastante normal y bastante aceptable. Debemos hacer eso. Debemos verificar que todo lo que estamos estudiando realmente es así como lo dice la Escritura. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Qué tremendo. Saben, estos hombres habían hecho leyes, decir, mira, ten cuidado de cómo juras, porque puedes, de repente, alguien te puede dar un juramento, decir, mira, yo juro por el altar del templo. Ah, pues ese debe ser bueno. Sí, te juro, te lo juro por el altar. No, pero no dijiste por el oro del altar. Si hubiera dicho por el oro, es deudor. Y saben, eso no está en ninguna parte en la Biblia. En ninguna parte. De hecho, el Señor decía, cumple tu juramento. Cuando jures algo, cumple tu juramento. El tercer mandamiento, que dice, no utilizarás el nombre de tu Dios en vano, se refiere al juramento, ¿verdad? No utilizarás el nombre de Dios en un juramento. Te lo juro por Dios. Y luego lo quebrantes. Ahora, los judíos le tenían tanto respeto al nombre de Dios que no juraban por Dios. Nunca. Entonces juraban por lo más cercano, ¿verdad? Que era el altar. Y ahora ellos decían, no, pero el altar en sí mismo no vale, sino la ofrenda y el oro. Y el Señor les hace ver que lógicamente lo que están diciendo ellos es totalmente absurdo. Porque el oro, si juran por el oro que está en la calle, no vale nada. Tiene que ser el oro que está en el altar. Y el oro del altar tiene valor porque está jurando por el altar. El Señor nos dice que no debemos jurar nunca, ¿verdad? Porque ¿para qué juramos? Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Pero ahí les estaba hablando de su truco que ellos tenían. Ah, pero me juraste por el altar. Sí, pero no por el oro del altar, así que no te pago, maestro. No, ese es el jueguito que ellos tenían. Ay de vosotros, dice el versículo 23, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Miren, el Señor había mandado que se diera el diezmo de todo al Señor. El diezmo era la 10ª parte de la ganancia. El Señor había mandado que se le diera al Señor no lo que me sobraba, sino lo primero. Los primeros frutos de mi cosecha eran para el Señor. Los primeros animales eran para el Señor. Lo primero de todo era para el Señor, no lo último, como muchos están acostumbrados a ver. Si me sobra para darle a Dios, le doy lo que me sobró. Y es que no le doy porque no me sobra. Pues no te sobra porque nada le das al Señor. Eso lo dice el Señor en el Antiguo Testamento. Dice, es más, dice, si tú no le das al Señor lo que es de Él, bueno, del Señor es todo, pero el Señor ya exige, me tienes que dar por lo menos el 10%, ¿verdad? Y aquí dice el Señor, ustedes son muy puntuales en eso, ¿verdad? Hasta con el comino. ¿Han visto la semilla de comino? Decían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uno para el Señor. Hasta las semillitas las contaban y todo así bien. Yo ya les di al Señor mi diezmo de menta. Y el Señor dice, lo hacen excelentemente eso. Pero dejan afuera lo importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Son sin misericordia, injustos y faltos de fe. ¡Qué terrible! Sin misericordia, injustos y faltos de fe. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Y dice el Señor, esto era necesario hacer primero. ¿Qué es más importante? La conducta, el carácter verdadero y también la práctica. Sin dejar de hacer aquello, dice el Señor. Era importante. Pero ustedes se las dan de que cumplen todo porque hacen eso. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. El mosquito se refiere más bien aquí a los mosquitos que andaban, por ejemplo, en el vino, esos animalitos que andan en la fruta, ¿verdad? Y de repente caía uno en el vino que ellos iban a tomar. Entonces ellos colaban el vino para que si había alguna larva o algún mosquito se quedara allí en eso y no se lo fueran a comer. Porque si se lo comían,
la escritura decía que toda la carne que comieran tenía que ser desangrada, no se podía comer la carne con la sangre, para que estuviera ceremonialmente limpio. Y si se comían el mosquito sin haber sido desangrado el mosquito, se estaban comiendo el mosquito con todo y sangre y ya quedaban impuros. Entonces dice, ustedes, dice, pero se tragan el camello. No sé, no quiere decir el Señor que estos tipos andaban comiendo camellos, sino simplemente que es un juego de palabras. La palabra mosquito y camello es muy parecida en arameo, cuando les estaba hablando aquí el Señor. Y luego les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Qué terrible. O sea, nuevamente, ustedes por fuera se ven muy religiosos, se ven bien, pero por dentro están mal. Límpiense por dentro y así van a estar bien también por fuera. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Esto es muy fuerte lo que el Señor aquí les está diciendo. Ustedes dicen, si nosotros hubiéramos vivido en aquella época, cuando vivieron nuestros padres que mataron a los profetas, no hubiésemos matado a los profetas. Dice, pero ustedes dicen que son sus hijos. Y luego el Señor, cuando dice, llenad la medida, más bien le está diciendo ahí el Señor, ustedes también continúen haciendo lo que están diciendo sus padres. Sigan matando a los profetas. Es lo que les está diciendo. Es fuerte, ¿me entienden? No le está dando un mandamiento, sino los está desafiando para que se den cuenta de su hipocresía, porque más adelante van a matar no solamente al Señor, van a matar, a perseguir a todos los cristianos, a todos los discípulos, a todos los que siguieron en la fe, y lo van a hacer por mucho tiempo. Van a seguir llenando la medida, y de hecho lo van a hacer. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ciertamente, persiguieron, como dije yo, a la gente que el Señor envió en esa generación. Y luego un lamento del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matáis a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y saben, aquí vemos el corazón del Señor cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar? ¿Cuántas veces te quise traer? Para protegerte, como la gallina junta sus polluelos. ¿Para qué junta la gallina sus polluelos? Para protegerlos, para cuidarlos. Dice, y no quisiste. Ahora vas a ser desolada. Tu casa va a ser abandonada. Les voy a decir, el peor castigo que el Señor puede darnos a nosotros es dejarnos a nuestra propia suerte. Es dejarnos a nuestra propia suerte. Porque de otra manera, si el Señor no nos cuida, ¿quién nos cuida? Dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no es por nosotros, ¿me entienden? Así que vemos el corazón del Señor aquí. Y dice, vuestra casa será desierta. Y justamente en el año 70 después de Cristo vino la invasión de Tito sobre Jerusalén. Y Jerusalén, de ahí, Israel, fue dispersada hasta hace unos cuantos años que fue reunida nuevamente en la tierra de Palestina. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a llevar estas cosas a nuestro corazón y que entendamos, Señor, que aún nosotros podemos caer en esta hipocresía
si no nos cuidamos y velamos para ser realmente sinceros. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu amor, de tu perdón. Necesitamos de tu beneficio en nuestra vida, Señor. Así que nos ponemos delante de ti, Señor, para que tú nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.